Muy bien. A ver, atentos, por favor. Vamos a empezar nuestra clase, ¿sí? Un punto más al que prende la cámara, porque voy a estar viéndolos, observándolos y no me voy a sentir tan solo, ¿eh? Si no me voy a quedar dormido acá. A ver, chicos, hoy nuestro tema es el texto argumentativo, ¿correcto? Es un tema que también ya lo hemos tocado, pero tú te preguntarás por qué siempre tocamos los mismos temas, pero con diferente perspectiva, diferentes ejercicios, ¿correcto? Muy bien. A ver, veamos qué hemos preparado, qué tenemos para hoy, ¿sí? A ver, atentos. A ver. ¿Se visualiza la imagen? A ver. Sí. Ya, muy bien. A ver. De beneficio penitenciario a favor de su patrocinado. A ver, lean por favor. ¿Sí? A ver, Sherilyn. Lea por favor, Sherilyn. Es Sherilyn. algo que no es cierto, pero bueno. El hombre perfecto no fuma, no bebe, no coquetea con otras, no miente y no existe. No es Walter. Ya, muy bien. A ver, atentos, ¿ah? A ver, atentos. A ver. ¿Qué dice sobre esa frase? A ver, A ver, Sabana, ¿usted qué piensa? Quiero escucharla. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Comparte la idea? ¿No comparte? Falso, falso. A ver, Sabana. Falsazo eso. Falso. ¿Por qué, Sabana? Falso y que... Porque así no existe. Pues el profesor es el único. Usted no. Aprobada para... ¿Cómo lo miente? Es que aprobada, profe. A ver, ¿Sí o no, Carol? Carol. A ver, Carol, ¿qué dice Carol? ¿Qué opina Carol? Profe, ¿qué opina Carol? ¿Carol? ¿Se fue Carol? ¿Qué pasó? Yo estoy acá. A ver, hija, te escucho. ¿Qué dices sobre esa frase? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué piensas? ¿Ves? Creo que está en lo cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Argumenta, argumenta. ¿Cuáles tus argumentos? A ver. Porque no existe. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Amén. Amén. Que dé su opinión Peña, profe. Ya, a ver, vamos a pedirle... Experta. Ya, atentos, De ¿ah? alguna manera tiene que tener algún defecto, no existe hombre perfecto Ya, María no en dice la vida. algún Ponle defecto. el profesor. Ya, no me El mientas. hombre profe? perfecto no existe. Decir que yo no Es existo. un ¿Qué secreto opina, profe? oscuro, no sé. Mira, el profe se lo haga solito. Ni Patrick dice. A ver, Bebé, ¿qué estás? a ver, Profe, a ver, te escucho, dime. ¿usted qué opina? Yo opino que sí existe, ¿no? Sí existe. No mienta. ¿Dónde estará entonces? Está acá frente a ustedes. A ver, Pacheco, No. ¿usted qué piensa sobre la frase? A ver, quiero escucharla, Pacheco. Pacheco, quiero escucharla. ¿Qué piensa? Profe, ¿te has dado cuenta que somos puras mujeres? Clase. Sí. Por eso que habla así, pues. Las mujeres Ay, vamos hombre. a dominar el mundo. Ya. Con fe. A ver, chicas, hoy nuestro tema es el texto argumentativo, ¿correcto? Entonces, esta frase, el hombre es perfecto, no fuma, no bebe, no coquetea con otras, no No miente, existe. no existe. Para alguien
Puede ser que sí exista. Para otro grupo de personas puede ser que no exista, ¿correcto? Entonces, ya eso es una postura. Entonces, si la persona dice que no existe, entonces tendrá sus razones, tendrá sus argumentos. De repente le han sido infiel, le han engañado, le han roto el corazón 1000 veces, ¿no? Siempre le dicen una cosa y luego no la cumplen, etc. Para esa persona, el hombre perfecto no existe. Pero de repente, para otro No grupo, existe. Sí existe. atentos ahora, atentos, ¿ya? Para otro grupo de chicas, Creo que estoy infiel, nomás le de repente para otro grupo de chicas han tenido una experiencia diferente, ¿no? Puede que exista para cierta persona. Correcto, puede, O sea, para cierta persona puede que esa persona sea perfecta para ella, ya, María, pero no para todos. ya, muy bien, María. A ver, María, ¿usted se ha enamorado o no se ha enamorado hasta el día de hoy? A ver, ¿sí o no? Yo opino, profe, ¿puedo Claro opinar? que sí. A ver, Chapoñal, ¿usted? La misma pregunta, ¿sí o no? ¿A mí? ¿Ah? Yo sí. Ah, ya, a ver, muy bien. Ya, Usted, profe, yo más Hasta de que llora. Claro, hasta con bendición le salió. A ver, atentos. Muy bien. Cuando escucho la postura de María, cuando escucho la postura de Chapoñán, cuando escucho la postura de Sabana, todo ello son argumentos, ¿correcto? Entonces, nuestro tema de hoy es el texto argumentativo. ¿Qué quiere decir? Conozcamos un poco más de ello. A ver, texto argumentativo. Lo primero que yo debo saber, ¿qué es argumentar? ¿Correcto? ¿Qué es argumentar? A ver, Pinedo, dar lea. tu punto de vista. ¿Qué es argumentar? Lea, por favor, Pinedo. Pinedo, lea. Y ahora sí, ahora sí. Argumentar significa defender una idea o una opinión aportando un conjunto de razones que justifican nuestra postura. Muy bien, gracias, Pinedo. Atentos. El texto argumentativo tiene que ver con argumentar. ¿Y qué es argumentar? Dice, argumentar significa defender una idea o una opinión, aportando un punto de razón. Postura. Claro que sí. A ver, si usted dice que Dios existe, entonces solamente lo tiene que decir, sino lo tiene que demostrar, ¿correcto? ¿A través de qué? A través de argumentos, a través de razones, a través de ejemplos, ¿correcto? Entonces, argumentar es hoy nuestro tema invitado, ¿correcto? A ver, muy bien, veamos, ¿qué más tenemos? ¿Qué es un texto argumentativo ahora? A ver, lea por favor, Chapoñán, lea. El texto argumentativo es un escrito que tiene como intención comunicativa persuadir, convencer y provocar una reacción específica en el lector. Consiste en exponer, afirmar, refutar o defender con argumentos una teoría, una tesis o una hipótesis. Gracias, hija. Muy bien, a ver, cuando hablamos del texto argumentativo, ¿sí? Atentos, hemos visto el texto expositivo, hemos visto el texto narrativo. Hoy estamos frente al texto argumentativo. Dice, es un escrito que tiene como intención comunicativa, atentos a ello, tiene como intención comunicativa persuadir, convencer y provocar. Miren a esa palabra, provocar una reacción específica en el lector. Consiste en exponer, afirmar, refutar o defender con argumentos una teoría, una tesis o una hipótesis. Muy bien. Entonces, este texto argumentativo es aquel escrito donde nosotros
cuando escribamos o cuando leamos un texto argumentativo, lo que va a querer el autor de ese texto argumentativo es convencernos de lo que él piensa, convencernos, persuadirnos de lo que él cree, ¿correcto? Entonces, estos tipos de textos argumentativos, sí, el fin es convencer al lector, que lo que él dice es cierto, ¿correcto? Muy bien. Entonces, veamos algo más del texto argumentativo. Partes de un texto argumentativo, ¿correcto? A ver, Sabana, lea, por favor, cuáles son las partes de un texto argumentativo. Partes de un texto argumentativo. Introducción. Presentar y contextualizar el tema. La idea es captar la atención del lector. Tesis. Dar a conocer la tesis, postura frente a un tema. Argumento. Son las razones que permiten sustentar la tesis. Estos deben ir siempre reforzadas con respaldos. Testimonios, ejemplos, experiencias, observaciones, autores, estadísticas, investigaciones, etc. Conclusión. Sintetizar lo más importante del expuesto. Esto sirve para reforzar los argumentos utilizados y para reafirmar la tesis inicial. Muy bien, gracias, hija. A ver, atentos, por favor. Sí, atentos. El texto argumentativo es un escrito que busca convencer al lector, que busca persuadirlo al lector, ¿correcto? Que el único fin de este texto argumentativo es que tú pienses que él tiene la razón. Bien, hasta ahí estamos claros. Este texto argumentativo presenta una estructura, unas partes. Uno, que es la introducción. La introducción siempre va a ir en la parte inicial del texto, ¿correcto? En esta introducción simplemente es una idea general de las cosas. Un texto argumentativo también presenta una tesis. Atento, lo más importante de todo es la tesis. ¿Por qué? El único texto que tiene tesis es el texto argumentativo. ¿Qué es la tesis? Chicos, en palabras sencillas, la tesis es la postura o la afirmación que tú haces de acuerdo al tema, al tema que quieres escribir o que estás leyendo, ¿correcto? A ver, la tesis. Los argumentos son las razones, ¿sí? Son las razones que permiten sustentar la tesis. Es decir, tú ya tienes una tesis, es decir, una afirmación, ¿sí? Una postura. Ejemplo, a ver, un ejemplo. Yo digo, el aborto no debe darse porque está yéndose contra Dios. Entonces, y estoy planteando una postura, ¿correcto? O otro ejemplo, a ver, otro ejemplo, una tesis. A ver, digo, el matrimonio gay debe darse para que así haya igualdad. Es una postura, ¿correcto? Ya. Eso es lo que yo pienso, es una postura, una afirmación. Otro ejemplo de tesis. Digo, Santa Teresita es el mejor colegio en la región. ¿Ya? Esa es la tesis. Esa es la postura, es la afirmación. ¿Yo cómo voy a poder demostrar ello? Lo voy a poder demostrar con argumentos. Los argumentos son las razones en la cual me va a permitir a mí respaldar, ¿sí? Esa tesis. Esos respaldos, ¿qué van a tener? Testimonios, ejemplos, experiencias, observaciones, autores, datos estadísticos, investigaciones. A ver, la imagen que habíamos visualizado al inicio, que prácticamente el hombre perfecto no existe, ¿correcto? Pero ¿por qué no existe? ¿Por qué no existe ese hombre fiel? Porque, entonces, ese por qué doy explicaciones, y esas explicaciones vienen a ser los argumentos. La conclusión, ¿sí? Siempre va en la parte final del texto,
Dice, sintetizar lo más importante de lo expuesto. Esto sirve para reforzar los argumentos utilizados para reafirmar la tesis inicial. Muy bien. La conclusión no es más que la idea final, ¿sí?, del texto argumentativo, ¿correcto? Muy bien. A ver, atentos a eso, por favor. Toda esta estructura lo vamos a encontrar en los ejemplos. Cuando yo te diga, a ver, ¿cuál es la tesis en el texto? Identifícame 3 argumentos en el texto. ¿Estás a favor o en contra de la tesis? Entonces, tú tienes que saber que la tesis es una postura. Tú tienes que saber que la tesis es una afirmación, ¿correcto? Y que los argumentos vienen a ser los ejemplos con que tú defiendes la tesis. Muy bien. Veamos entonces, ¿sí?, las características del texto argumentativo. A ver, lea por favor, María. Características del texto argumentativo. Su función principal es presentar una idea con la finalidad de convencer. Al mismo tiempo que expone un tema, el autor presenta una postura respecto a ese tema. Argumentos lógicamente elaborados, siguiendo un orden sistemático. Un lenguaje claro y conciso. Estructura del texto argumentativo. La estructura sigue el esquema del texto expositivo, es decir, se empieza con una introducción acerca de lo que va a argumentar, seguido del desarrollo y contenido de los argumentos y finalmente una conclusión. Muy bien, María, gracias. A ver, características del texto argumentativo. Dice su función principal es convencer. Convencernos de que él tiene la razón, ¿correcto? Quedó claro ahí. Segunda característica, ¿sí? Que el autor siempre va a plantear una postura. ¿Qué es una postura, profesor? Una postura es lo que él piensa sobre cualquier tema, ¿correcto? Es su postura, que puede estar en contra o que puede estar a favor. Tercera característica, argumentos lógicos. Muy bien. Los argumentos son todos los ejemplos, todos los datos que vas a utilizar para poder demostrar esa tesis. Va a utilizar un lenguaje claro y conciso, correcto. Y por último, va a manejar una estructura, introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción encontramos la tesis. Atentos a, en la introducción encontramos la tesis, ¿sí? En el desarrollo, ¿qué encontramos? Encontramos los argumentos, las ideas que va a defender el autor su tesis. Y por último tenemos la conclusión, donde es la idea final, ¿correcto? Muy bien. A ver, veamos, ¿sí? Veamos un ejemplo. A ver, muy bien. Atentos. A ver, tenemos un ejemplo, ¿sí? A ver. A ver, Keren, lea por favor el ejemplo, Keren. Keren Mendoza, lea. Dígame cuál, no me sale el ejemplo, solo me sale características. Ya, ahorita Ya me sale. lo voy a hacer aparecer por mi magia. Ya, boom. Ya texto 1. La felicidad depende de la destreza que tengamos en aquellas actividades que consideramos importantes para nosotros. Solamente si le damos un real valor a los pequeños detalles cotidianos, podremos tener instantes felices. La felicidad absoluta no existe, y ya que solo podemos acceder a los pequeños detalles de aquello que nos interesa, debemos contentarnos con esos, también pequeños momentos felices. Por eso, la infelicidad es una clara señal de nuestra incompetencia en el arte de vivir. Ya, muy bien. Gracias, hija. Sí, a ver. Pregunta 1. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis? A ver, le pongo un 20. ¿Quién me dice cuál es la tesis? A ver. ¿Quién? La felicidad.
A ver, ¿cuál es la tesis del texto? Mm, 20, a ver, acá está mi registro. Ya. A ver, ¿cuál es la tesis? Habíamos dicho que la tesis es la postura, la afirmación de lo que él piensa. La felicidad absoluta no existe. Ya, a ver, dice, la felicidad depende de la destreza que tengamos en aquellas actividades que consideramos importantes para nosotros. 2 puntos. sí, Solamente la si damos un real valor a los pequeños detalles cotidianos, podríamos tener instantes felices. La felicidad absoluta no existe, y ya que solo podemos acceder a aquellos detalles de aquellos que no interesan, debemos contentarnos con esos también pequeños momentos felices. Por eso la felicidad es una clara señal de nuestra incompetencia en el arte de vivir. ¿Ya? la felicidad absoluta no existe. Muy bien, acá está la postura, ¿correcto? La felicidad absoluta no existe. Ya, Sabana. Muy bien. No nos Sabana. engañes. Ve, yo también. Ve, ya le he dicho. Sabana. Pero ella le pensó primero, pues. Pregunta 2. Pregunta 2. Identifica los argumentos. A ver, dígame un argumento. Vamos. A ver. Argumento. La felicidad depende de la destreza que tengamos en aquellas actividades que consideramos importantes para nosotros. Ya, una. Muy bien. ¿Qué más? A ver, otro argumento. ¿Quién me dice? María va. Ya que solo podemos acceder a pequeños detalles de aquello que nos interesa. Muy bien. ¿Hay otro argumento? Debemos contentarnos Debemos con esos contentarnos también con esos pequeños y también. momentos felices. Momentos felices. Oye. Sabana y María, 20, prometo. Tú sabes que yo, mi palabra es ley. Nunca fallo. Ah, Ya van a ver sus resultados. Ya van a ver sus resultados. A ver, la felicidad absoluta no existe, correcto. Esa es su postura, esa es su afirmación, ¿correcto? Para que él demuestre que la felicidad absoluta no existe, ¿qué utiliza? Argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? 1, que la felicidad depende de la destreza que tengamos en nuestras actividades. 2, que si le damos un real valor a los pequeños detalles. 3, tercer argumento, que solo podemos acceder a pequeños detalles de aquello que nos interesa, ¿sí? Y cuarto argumento, que debemos contentarnos con esos pequeños momentos felices, ¿correcto? El autor utiliza 4 argumentos para demostrar, ¿sí?, que la felicidad absoluta no existe, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿cuál es la conclusión? Está facilita, ¿cuál es la conclusión? A ver, ¿cuál es la conclusión? Pues, ¿Quién me dice la conclusión? Vamos. La felicidad existe. A ver, Carlos. ay, es la partita, lo digo yo, mejor que lo diga. A ver, Carlos. Alzó la mano, hijo. ¿Cuál es la conclusión? dijo que la felicidad no existe. No. A ver, ¿quién quiere participar? Yo, pero, A ver, Sabana. no, pero, ¿lo digo? Sí, dígalo, no hay problema. ¿Lo digo? Sí. Por eso, la infelicidad es una clara señal de nuestra incompetencia en el arte de vivir. Muy bien, eso viene a ser... Yo pensaba eso, pero pensé que estaba mal, no se vale. Ya, Por dos había pensado lo mismo. muy bien, chicas. Pero pensé que estaba mal. No, la conclusión siempre va al final, ¿ah? Entonces la conclusión es más fácil ya, ¿correcto? ¿Cuál será el propósito del autor? Ya, una pregunta más con más sustancia. A ver, ¿cuál será el propósito del autor? ¿Por qué escribe eso? A ver, ¿cuál es el propósito? ¿Quién me dice? Darnos a entender que la felicidad no existe. A ver, ¿cuál es el propósito del O autor? sea, darnos a entender que la felicidad absoluta no existe, sino que depende de las cosas
a las cosas que le damos valor, algo así. Ya, muy bien. A ver, otra participación. Sherilyn. A ver, ¿qué me dice Sherilyn? ¿Cuál es el propósito, Sherilyn? No la veo, Sherilyn. Creo que se iba a dormir. A ver, Pinedo, ¿cuál es el propósito? Pinedo, ¿cuál es el propósito del autor con su escrito? A ver. Demostrarnos que la felicidad en sí no existe del todo. ¿Y el por qué no algo así? Muy bien, O hijo. sea que solo depende de esos pequeños detalles de que nosotros le damos mucha importancia. Muy bien. Y Claro, claro que sí. El autor tiene, sí, como propósito demostrarnos que la felicidad no es tan importante, miren, porque cuando nosotros hablamos de felicidad, pareciese que fuera la gran cosa, ¿correcto? Y en sí no somos ni felices, ¿sí? A ver, yo les pregunto algo. ¿Usted cree que lo que nos está pasando ahora a todo el mundo, encontrará felicidad? ¿Podrá hablar de que estoy lleno de felicidad y todo eso? Viendo a la gente, a nuestros hermanos, cómo mueren, viendo al mundo en la desesperación y ahora que nos vamos a quedar pobres, pobrísimos. Totalmente, la situación es más compleja y esa situación hace que nosotros, la felicidad, se nos vaya y entendamos algo diferente, ¿correcto? Muy bien. Veamos más ejemplos, ¿sí? Veamos más ejemplos para poder entender el texto argumentativo. A ver, ahora veamos un ejercicio que viene en la hoja de trabajo, ¿correcto? Que viene en la hoja de trabajo, ¿sí? A ver, atentos a este ejercicio, por favor, ¿sí? A ver, Sabana, lea, por favor. Texto 1, ya. Lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años no es la obra de un solo hombre, por malvado que haya sido. Tampoco es responsabilidad de una mafia por organizada De nuevo voy a leer de nuevo, ya, se me rayó la lengua. Lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años no es la obra de un solo hombre, por malvado que haya sido. Tampoco es responsabilidad de una mafia por organizada que haya estado. Si Montesinos y su red criminal pudieron corromper a todo un país, es porque ya había algo latente y podrido en nuestra sociedad. La mentira, la hipocresía, el afán de orden al costo de la pérdida de libertades, el deseo desmedido de dinero fácil y abundante, eran rasgos que, más o menos soterrados, estaban presentes en nuestros militares, empresarios, periodistas e incluso personajes de espectáculo. Montesinos y Fujimori no hicieron sino aprovechar esta funesta cultura del peruano, que parece decir la ley es para los tontos. Muy bien, a ver, buen texto, sí, buen texto, sí, chicos, veamos, vamos a disfrutar un poco esta realidad que nos brota en la cara, ¿correcto? La ley es para los tontos, ¿sí? En el Perú hay buenas leyes, pero ninguna de esas nadie los quiere hacer caso, ¿correcto? Nadie los quiere obedecer. A ver, muy bien, ahí tenemos el texto, ¿sí? Lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años no es una obra de un solo hombre, por malvado que éste haya sido. Tampoco es responsabilidad de una mafia, por organizada que haya estado. Si Montesinos y su red criminal pudieron corromper a todo un país, es porque ya había algo latente y podrido en nuestra sociedad. La mentira, la hipocresía, el afán de orden al costo de la pérdida de libertades, el deseo desmedido del dinero fácil y abundante, eran rasgos que, más o menos soterrado es oculto, estaban presentes en nuestros militares, empresarios, periodistas e incluso personajes del espectáculo. Montesinos y Fujimori no hicieron sino aprovechar esa funesta cultura del peruano que parece decir la ley es para los tontos. Muy bien, vamos con la primera pregunta, ¿sí? A ver,
¿Cuál es la tesis del autor? ¿Qué marcamos ahí? A ver, ¿qué marcamos? A, la responsabilidad de la corrupción en el Perú no la tiene nadie. Montesinos y Fujimori se aprovechan de la ignorancia. Lo ocurrido en nuestro país es consecuencia del mal estado de nuestra sociedad. Montesinos y Fujimori son unos aprovechadores. A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver. Analizamos. ¿Cuál es la tesis? Lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años no es obra de un solo hombre, por malvado que éste haya sido. Tampoco es responsabilidad de una mafia organizada que haya estado. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa? Que si no es de un solo hombre, entonces de todos nosotros. ¿Correcto? Analicemos. La responsabilidad de la corrupción en el Perú no la tiene nadie. No tiene sentido. ¿Correcto? B. Montesinos y Fujimori se aprovecharon de la ignorancia del Perú. Podría ser, pero ignorancia. Lo ocurrido en nuestro país es consecuencia del mal estado de nuestra sociedad. Tiene más sentido porque dice que no es de un solo hombre, sino significa que es de todos nosotros. ¿Correcto? Y por último, D. Montesinos y Fujimori. No tiene nada que ver ahí. ¿Correcto? Son unos aprovechadores, no, porque dice que son corrompidores. Entonces, la letra correcta, ¿cuál es? ¿Letra? ¿Cuál es la respuesta? La C. La C, profe. Pregunta 2. Pregunta 2. Vamos con la pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa el argumento central del texto? A ver. ¿Cuál es? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa el argumento central del texto? A ver. La C. Letra C. A ver, para María, letra C. A ver, ¿alguien más? El argumento central es el argumento más importante. A ver, analicemos. ¿Los peruanos no creen en la existencia de una ley? La ley es para los tontos. Ya, tiene sentido, pero me dicen cuál de las afirmaciones expresa el argumento central. Solo, entonces, cuando yo tengo que analizar esto, tengo que ir a identificar los argumentos. ¿Correcto? Los argumentos. ¿Sí? Atentos. Vamos con la B. Solo desde el gobierno se puede lograr una organización tan perversa. No, no solamente del gobierno, no tiene sentido mucho eso. C. La corrupción no tiene nada que... A ver, la corrupción no tiene nada que ver con los individuos y sí con la sociedad y la cultura. Ya tiene sentido porque dice que no solamente un hombre lo hizo. Entonces significa que todos estamos involucrados, ¿correcto? Montesinos y Fujimori no hicieron sino aprovechar esa funesta cultura del peruano. También tendría un sentido, pero acá ya lo está cultura, ¿no? Y a ver, la respuesta correcta, ¿sí? Si nos dice que la corrupción no lo hizo un solo hombre, sino lo hicieron todos, significa que la respuesta es la C, ¿correcto? Ahí está, a ver. Muy bien, y por último, ¿cuál de las siguientes afirmaciones debilitaría más el argumento del autor? A ver, ¿cuál debilitaría? Le quitara importancia. A ver. A ver, vamos con la alternativa correcta. A, en todos los momentos de la historia del Perú han existido empresarios, militares y artistas honestos. Atentos a esto. Si Montesinos no hubiera ordenado
filmar sus vídeos, nunca nos habríamos enterado de todo. Eso no tiene sentido acá. La suma de empresarios, políticos y personas destacadas que participaron en la corrupción solo es un pequeño... Tampoco. Eso no va a debilitar, no va a contradecir. Durante el gobierno anterior al de Fujimori existe una corrupción menos espectacular, pero más generalizada tampoco. La respuesta es la letra A. ¿Por qué? Porque nos dice acá, ¿correcto? Acá, el deseo del medio del dinero y fácil abundante eran rasgos que más o menos soterrados estaban presentes en nuestros militares, empresarios, periodistas e incluso personajes del espectáculo. Toda esa gente estaba podrida. Por lo tanto, lo que debilitaba